Ya, en este video les voy a mostrar la solución de este ejercicio. Hermanos Limón S.A. es un importante banco latinoamericano que entendió que casi toda la gente ya se había olvidado de la crisis subprime de hace casi 10 años, la cual es la crisis más costosa de toda la historia y el segundo escándalo financiero más grande del mundo después de la manipulación de la LIBOR. Dado lo anterior, se aventuró a emitir un CDO, un bono que estaría respaldado con las deudas de los clientes, perdón, con las deudas que los clientes mantenían con el banco. Además, sería del tipo ARL, siglas en inglés para Adjustable Rate Loan, o de tasa ajustable pagando un 2% efectivo anual por los 3 primeros años del instrumento y 4% los últimos 3 años. El bono será bullet y tendrá un principal de 2.000 millones de cupones anuales y se colocará una tasa de 3% efectiva anual. ¿Por qué si 3% es el promedio simple entre 2% y 4%, el bono no se colocó a la par? Ya, entonces lo primero que tenemos que entender es que aquí nos están diciendo que este bono va a tener dos tasas cupones. Un 2% los 3 primeros años y un 4% los últimos 3 años, ¿ya? Y por otra parte nos dicen que la tasa de mercado o la tasa se colocó a un 3%. Esta va a ser la tasa de mercado o de colocación, ¿ya? Esta es la tasa que finalmente nosotros utilizamos para poder calcular el precio de un bono. Y ese precio del bono nosotros sabemos que se calcula como la sumatoria del valor presente de los cupones, ¿ya? Y el valor presente, para eso hay que ocupar esa tasa de mercado. Ok, entonces la pregunta dice, ¿por qué si 3%, ya que es la tasa de mercado, es el promedio simple entre 2 y 4%, el bono no se colocó a la par? ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que primero entender que cada vez que la tasa de mercado suba, el precio del bono va a tender a bajar y cuando la tasa del bono baje, el precio del bono tiende a subir. Entonces, teniendo eso en consideración, tenemos que evaluar paso a paso. ¿Ya? Tenemos que del año 1 al 3 vamos a tener una tasa cupón de un 2%, ¿ya? Y la tasa de mercado es de un 3%. Entonces, en este caso, como hubo un aumento en la tasa, entonces el precio del bono va a tender a bajar. Después del año 4 al 6, incluyendo el año 4, la tasa cupón es de un 4% y la tasa de mercado sigue siendo un 3%. Entonces, en este caso, la tasa baja y por lo tanto el bono tiende a subir, ¿ya? Entonces, nosotros si observamos la tasa cupón, que es de un 2 y un 4%, siempre tenemos que considerar que esa tasa cupón es la que nos va a dar el valor de los cupones, ¿ya? La tasa cupón nos entrega el valor de los cupones y la tasa de mercado nos entrega el precio del bono cuando este se coloca en el mercado. Entonces, los bonos, perdón, los cupones del año 1 al 3 van a ser cupones más pequeños. ¿Por qué? Solamente por el hecho de que los cupones finalmente son inferiores. La tasa cupón es inferior, es un 2%. Por lo tanto, el cupón, como está calculado con una tasa que es más chica, entonces finalmente esos cupones son menores. Al contrario del año 4 al 6, donde los cupones son más grandes porque la tasa cupón es superior, es de un 4%. Por lo tanto, ya tenemos que tener en consideración que el 3% va a estar castigando a los cupones que van a ser más altos, ¿ya? O de un mayor valor. Por lo tanto, eso ya nos da un indicio de que finalmente el 3% no debería ser el promedio simple entre el 2 y el 4%. Además, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos, además,
que no se está considerando el efecto de los intereses, ¿ya? Y su composición, ¿ya? Nosotros sabemos que la composición de los intereses es compuesto, ¿ya? Es decir, se van reinvirtiendo los intereses, ¿ya? Y no es un interés que es simple en el cual no se reinvierten, ¿ya? Por lo tanto, eso nos dice que los cupones, o generalmente los cupones más valiosos, deberían ser los primeros. Ya entonces, finalmente con esto llegamos a la conclusión de por qué finalmente el bono no se colocó a la par, porque finalmente tenemos una composición de los intereses y esto genera finalmente que el 3% no es el promedio simple entre el 2 y el 4, sino que la tasa de mercado finalmente debería ser el promedio ponderado de los cupones, más no el promedio simple. La pregunta B dice, ¿cuál sería el valor de colocación del instrumento financiero? Ya, entonces, tal como dijimos a continuación, dice que el precio del bono o el valor de colocación, que es lo mismo, es la sumatoria del valor presente de los cupones trayéndolo con la tasa de mercado. Ya, entonces lo primero que habría que hacer en este caso sería calcular el valor de los cupones. Para esto, lo primero que se hizo fue hacer la tabla de amortización. ¿Ya? Entonces, tenemos el saldo insoluto inicial, que partiríamos con nuestro principal, que eran de 2.000, que establece el enunciado. El interés, ya serían los 2.000 por el 2%, que es la tasa cupón durante los primeros 3 años, como establece el enunciado. El cupón es bullet, por lo tanto el cupón va a ser igual al interés. La amortización se obtiene de el cálculo del cupón menos el interés, por lo tanto, 40 menos 40 es 0, y el saldo insoluto final se obtiene del inicial menos la amortización. Por lo tanto, como no se va amortizando nada, el saldo insoluto final queda exactamente igual. Entonces, si seguimos haciendo el procedimiento hacia abajo, tenemos que establecer que los primeros 3 cupones van a estar con una tasa cupón del 2%, hasta el cuarto año, donde nos cambiamos a una tasa cupón de un 4%. ¿Ok? Entonces, ahora el interés va a aumentar a 80 y como es un bono bullet, el último periodo vamos a estar pagando tanto el capital que debemos como el interés correspondiente a ese periodo. Por lo tanto, 2080 es lo que nos saldría ese cupón y la amortización sería 2.000, por lo tanto el saldo insoluto final nos queda en 0. Entonces, volviendo a la pregunta que nos dicen cuál es la tasa de colocación, nos preocupa o tenemos que finalmente traer a valor presente los cupones. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo acá? Tenemos que, hice la línea del tiempo del 0 al 6 y los cupones van a ser 40, 40, 40, 80, 80 y 2080, que es exactamente lo mismo que nosotros calculamos en esta parte del enunciado, ¿ya? Entonces, el valor de colocación, si nosotros queremos simplificarlo, tenemos que hacer 40 y usamos la fórmula de la anualidad, ¿ok? Esta es la fórmula de la anualidad. Entonces, tal como indiqué acá, por lo tanto, si estamos trayendo a valor presente los 3 cupones de 40, entonces lo estamos trayendo a t igual 0. Entonces, 40 ocupé, la tasa tiene que ser la tasa de mercado del 3%, y son 3 los cupones que quiero traer a valor presente. Aquí me faltó el menos. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nos queda, por lo tanto, que estamos trayendo a valor presente los 3 primeros cupones. ¿Ok? Después necesitamos traer valor presente los otros 3 de los últimos años. Entonces, también podemos ocupar la fórmula de la anualidad, que es exactamente lo que puse acá. Pero ojo, si estamos trayendo a valor presente 80, entonces lo estoy trayendo a el periodo 3. Entonces, trayendo a valor presente
al periodo 3, después tendría que llevarlo del 3 al periodo 0. Entonces, ¿qué hice? La anualidad de 80 por 3 periodos, ¿ok? Y después todo esto lo traigo a valor presente por otros 3 periodos, ¿sí? Entonces, lo único que me faltaría serían los 2000 de acá. Entonces, aquí lo único que hice fue hacer una composición, una descomposición de los 2000 y los 80, ¿ok? Los 80 estarían aquí puestos en la fórmula de la anualidad y los 2000 finalmente serían un valor, un flujo simple. Entonces los 2000 los tengo que traer a valor presente 6 periodos. ¿Ok? Serían los 2000, aquí periodo 6 hacia el periodo 0. Entonces, sacando ese cálculo, nos da que el valor de colocación va a ser de 1995,19. ¿Ok? Uno de igual forma podría hacerlo de una forma quizás más simple o menos compleja, que vendría siendo, por ejemplo, 40 por 1 más 3% elevado a 1, más 40, 1 más 3% elevado a 2, más 40 por 1 más el 3% elevado a 3, más 80 por 1 más el 3% elevado a 4, más 80 por 1 más el 3% elevado a 5, y 2080 por 1 más un 3% elevado a 6. ¿Ya? Si hacemos este cálculo vamos a llegar absolutamente al mismo resultado, pero quizás podría ser más largo. Ya en este caso solamente tenemos 6 cupones, por lo tanto sigue siendo viable, pero si nosotros nos encontramos con un bono que tiene 20, 24, 30, 60 cupones, ya no sería tan viable. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta, que vendría siendo la C. Dice, si el precio pagado por los inversionistas compradores del bono fuese 2.499,13 millones, ¿cuál fue la tasa efectiva anual de colocación del papel? Ya entonces, en este caso, si nos fijamos, nosotros tenemos el precio del bono, tenemos los cupones, pero necesitamos sacar cuál sería esa tasa de colocación o la tasa de mercado. ¿Ok? Entonces vamos con la C. Entonces, planteándolo tal cual como lo hice anteriormente, puse la misma fórmula que hice para calcular acá, y aquí también me estaría faltando poner menos 3 y menos 3. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tendríamos que despejar es esta R de acá. ¿Cuánto debería ser la tasa de mercado para que el precio del bono fuera de 2.499? Ya realmente la única forma de hacerlo, o la más viable en este caso, más que despejar, sería haciendo una prueba y error. Entonces, aquí lo que yo recomiendo primero es hacer la comparación contra el principal, que es 2000. Entonces, si yo quiero que este principal suba, es decir, que el precio suba, entonces automáticamente deberíamos tender a pensar que la tasa tiene que bajar. Entonces, primero vamos a probar con el 0%, ¿ya? Entonces, bueno, tendría que bajar con respecto al, finalmente, al 2% y el 4%, ¿ya? Que es como la tasa de mercado si es que estuviese a la par, ¿ya? Y finalmente esto es un 2,94% si es que hacemos el promedio ponderado, pero tendría que bajar con respecto a los 2,94 entonces para que el valor del principal aumente, ¿sí? Entonces primero siempre es recomendable probar con un 0%. Entonces si el precio, o sea, perdón, si la tasa de mercado es de un 0%, haciendo la prueba, entonces el precio nos va a dar de 2.360. Ya, por lo tanto, tenemos que seguir bajando. Luego, si lo bajamos a menos 0,5%, el precio va a bajar a 2.428. Por lo tanto, sigue faltando.
Entonces ahora si probamos con un menos 1%, entonces ahora sí el precio del bono es 2.499,3. ¿Ya? Entonces realmente la forma más viable de hacer este tipo de pruebas, ¿ya? O este tipo de preguntas es a través de prueba y error. Si no, se va a complicar mucho. Vamos con la otra pregunta. Dice, hacer la tabla de desarrollo o la tabla de amortización a la tasa de colocación. Entonces vamos con la B. Entonces, ¿cómo sería la tabla de amortización con la tasa de colocación? Entonces, para hacer esto a la tasa de colocación, lo primero que tenemos que considerar es que el principal va a cambiar, ¿ya? El principal va a tener que ser el monto, ¿ya? Del precio del bono cuando la tasa de mercado es de un 3%, ya que fue lo que nosotros calculamos en la pregunta B. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decíamos que queríamos traer a valor presente los cupones, ¿ya? Usando el 3%, nos daba que el valor de colocación era 1995,19. Entonces, vamos a tener que ocupar ahora ese valor como el principal. Después, la tasa de colocación del 3% va a ser como nosotros, o el valor que nosotros vamos a utilizar para calcular el interés. Pero mucho ojo, los cupones nunca van a cambiar, se van a mantener constantes ya cuando nosotros estábamos ocupando la tasa de R de un 2% del año 1 al 3 y el R del 4% del 4 al 6. ¿Ok? Esos no van a cambiar, se van a mantener exactamente igual y es algo que hay que tener en consideración. ¿Ok? Entonces, lo único que va a cambiar en este caso va a ser el principal y va a cambiar el interés. ¿Ya? Y todo lo demás se calcula de la misma forma. ¿Ya? Si el cupón queda igual, entonces la amortización es el cupón menos el interés y queda menos 20. Y el saldo insoluto final es el saldo insoluto inicial menos la amortización. Ya entonces, completando los siguientes pasos, entonces de nuevo logramos que el saldo insoluto final sea igual a cero. Ya, y entonces ahí completamos la tabla de amortización que nos pedían en la D. Vamos con la letra E. ¿Cuáles serían los cupones de los primeros 3 años si el bono se estructura con pagos equivalentes a los que pagan sus clientes por los créditos, principalmente de consumo y hipotecario? Ya, entonces aquí nos dicen que se va a reestructurar de nuevo el bono, pero ahora volvemos con la tasa cupón y además ahora van a ser de cupones iguales, ¿ya? Un hipotecario implica que todas las cuotas son iguales. Entonces, vamos con la E. Entonces, para calcular el cupón, siempre vamos a tener que poner aquí el principal. Nuestra incógnita va a ser el cupón. Ahora ocupamos la tasa cupón de los primeros 3 años y como nos quedan 6 cupones por pagar, entonces el valor que tenemos que poner en N es 6. Ya, si nosotros pusiéramos solamente 3, entonces los 2.000 los estaríamos consumiendo en 3 años, pero no es así. Los queremos finalmente pagar en 6 años, por lo tanto, ese tiene que ser el N. Entonces, despejando, el cupón nos da de 357,05. Por lo tanto, si es que hacemos la tabla de amortización, no la pedían, pero la hice igual, entonces vamos a tener que los primeros 3 años vamos a pagar 357,05, ¿ya? Y ahora como no es bullet, entonces el interés va a ir cambiando. Entonces, ¿cómo se calcula? 2.000 por el 2%, la amortización es el cupón menos el interés, ¿ya? Después el saldo insoluto final cambia, por lo tanto el interés sigue calculándose con el 2%. Entonces aquí tendríamos 2.000
por un 2%, 1.682 por el 2% y 1.359 por el 2%. ¿Ok? Entonces, de esta manera completamos la letra E y nos estaban preguntando solamente por el cupón. Vamos con la F. ¿Cuáles serían los cupones de los últimos 3 años si el bono se estructura con pagos equivalentes a los que pagan sus clientes por los créditos? ¿Ya? Entonces, ahora me están pidiendo básicamente, si estábamos en la E, entonces habíamos calculado solamente de los 3 primeros años, ahora nos piden calcular los siguientes 3. Entonces, para los siguientes 3 años nosotros sabemos que la tasa cupón cambió. Ya no va a ser un 2%, sino que es un 4%. Entonces tenemos que recalcular esos cupones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para calcularlo tenemos que tomar el saldo insoluto inicial que nos queda al empezar el año 4, que serían 1.029,70. ¿Cómo calculé eso? Bueno, a través de la tabla de amortización. Entonces, al año tercero, el saldo insoluto final era de 1.029, que se obtuvo a través del saldo insoluto inicial menos la amortización. Entonces, calculamos con ese principal, o el saldo insoluto que nos queda al año 4, queremos los cupones, que es el dato que vamos a tener que despejar. Ahora la tasa cupón es un 4% y nos quedan solamente 3 años por pagar. Por lo tanto, ahora el N sería igual a 3. Entonces, de esta manera, nuestro cupón sería de 371,05. ¿Ya? Y lo voy a pintar mejor de otro color, lo voy a pintar amarillo. Entonces, nuevamente, no lo pedían, pero lo hice de nuevo. Entonces, tenemos que los primeros cupones eran de 357, los segundos de 371,05. Ya, entonces, completando de nuevo la tabla de amortización, nos da que el saldo insoluto final va a ser de 0, y entonces hicimos bien la tabla de desarrollo. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el ejercicio de repaso. Cualquier duda me pueden escribir a mi correo.